Planeta Reddit, la historia de hoy es... Mi hermanastra eligió mi misma fecha de boda, y hoy descubrí que lo hizo para hacerme daño. Mi papá no sabe la verdad. He estado pensando mucho en lo que pasó y realmente necesito sus consejos. Como muchas otras chicas, siempre había imaginado mi boda como un día perfecto y mágico. Sin embargo, todo se vino abajo cuando mi papá apareció. Para que entiendan por qué la presencia de mi padre fue tan problemática, necesito contarles un poco sobre mi familia. Al principio éramos solo mi mamá, mi papá y yo. Todo cambió cuando cumplí 16 años, mis padres se separaron y me quedé viviendo con mi mamá. Mi papá no tardó ni un año en casarse de nuevo. Su nueva esposa tenía 2 hijas, Lily y Olive. Después de 2 años, mi mamá también se volvió a casar, y así conseguí un padrastro. Me gustaría decir que nos convertimos en una familia feliz todos juntos, pero eso no pasó. No me malentiendan, me alegro de que mis padres encontraran el amor de nuevo. Mi madrastra siempre ha sido buena persona, y mi padrastro ha hecho todo lo posible por ser parte de mi vida. Pero desde entonces, siempre me he sentido como si fuera un personaje secundario en la vida de todos. Todo empezó cuando mi papá se casó de nuevo. Como crecí siendo hija única, siempre pensé que tener una familia más grande sería genial. Intenté hacerme amiga de Lily, que tenía más o menos mi edad, pero ella nunca mostró mucho interés en hablar conmigo. Lo entendí y no me molestó. Es normal que alguien dude en hacerse amiga de la hija de su nuevo padrastro. Pero mi papá estaba tan concentrado en hacer que Lily se sintiera cómoda con él, que empezó a descuidar nuestra relación. Al principio fueron cosas pequeñas, pero pronto se volvió imposible de ignorar. Nuestras salidas de los viernes por un helado, una tradición desde que tenía 5 años, empezaron a ser cada vez menos frecuentes hasta que dejaron de suceder. Cuando le preguntaba, papá me revolvía el pelo y me decía: «La próxima semana, princesa, te lo prometo». Pero esa próxima semana nunca llegaba. Después empezó a perderse momentos importantes. No vino a mi primer torneo grande de debate en el penúltimo año. Cuando lo llamé después, se disculpó diciendo que tuvo que ayudar a Lily con una crisis en su proyecto de ciencias. Y así siguió pasando una y otra vez. Llegó tarde a mi graduación porque venía del recital de danza de Olive. Cuando me aceptaron en la universidad, estaba muy ocupado ayudando a Lily con sus solicitudes universitarias como para celebrar conmigo. Pero lo peor vino en mi segundo año de universidad. Me habían elegido para una pasantía muy importante en un canal de noticias en Nueva York. Era una gran oportunidad para mi carrera en periodismo. Un día antes de viajar, mi apéndice se reventó. Me desperté en el hospital con dolor y solo mi mamá estaba conmigo. Papá no apareció. Cuando le pregunté a mamá, solo me dijo que había surgido algo. Me dolió muchísimo porque, ¿qué podía ser más importante que estar con tu hija cuando está en el hospital, y acaba de perder una oportunidad por la que tanto había trabajado? Un mes después me enteré de qué había sido tan importante. Papá nos invitó a mamá y a mí a cenar en su casa, supuestamente para arreglar las cosas porque yo lo había estado ignorando desde la cirugía. Cuando llegamos, vimos que también estaban mi madrastra y sus hijas. Para ser honesta, después de todo lo que había pasado, sentía celos de Lily porque tenía a su papá biológico y también a mi papá disponible todo el tiempo, pero intenté controlar mis sentimientos y ser amable. Todo cambió cuando mi papá tuvo el descaro de decir que yo había sido grosera por no contestar sus llamadas y mensajes durante el último mes. Le recordé que había estado pasando por el peor momento de mi vida y él no estuvo ahí. Su excusa fue que estaba ocupado con otras cosas, y luego me enteré que había sido tan importante que no pudo ir al hospital a ver a su hija enferma. Si no lo han adivinado ya, era otra vez por Lily. Al parecer, ese día había terminado con su novio y estaba muy mal. Esa fue la última vez que mi papá y yo hablamos por un tiempo. Sé que todo esto puede parecer que no viene al caso, pero necesitan saber estas cosas para entender mi situación. Después de esa cena, volví a la universidad y encontré otra pasantía. No pude volver a casa por mucho tiempo, lo que significó que no hablé con mi papá para nada. Con los años, nos fuimos distanciando cada vez más. Lo veía menos, nuestras conversaciones eran más cortas y superficiales. Mientras tanto, su relación con Lily seguía creciendo. Iba a todos sus eventos en la universidad, la apoyaba desde las gradas. Cuando consiguió su primer trabajo después de graduarse, le organizó una fiesta enorme. Me enteré por Facebook, y todo esto solo me hacía preguntarme qué había hecho yo para que me hicieran a un lado toda mi vida. Lo bueno fue que conocí a Stan en una de mis pasantías. Lo que empezó como una cita dulce se convirtió rápidamente en una relación seria. Nos graduamos juntos y conseguimos trabajo más o menos al mismo tiempo. Stan siempre ha sido muy dulce y comprensivo, por eso y muchas otras razones, no dudé ni un segundo en decirle que sí cuando me pidió matrimonio. Por fin estaba construyendo mi propia vida donde no me sentía como alguien extra. Mi mamá estaba emocionadísima, por supuesto.
Inmediatamente se puso en modo planificadora de bodas, ofreciéndose a ayudar con cada detalle. Pero cuando llamé a papá para contarle, apenas mostró interés. Otra vez parecía distraído, así que antes de que pudiera decir que lo necesitaban en otro lugar, colgué. Era uno de los momentos más importantes de mi vida, y ni siquiera pudo prestarme atención por 5 minutos. Después de mucho planear, decidimos casarnos 5 meses después. Mandamos las invitaciones a todos nuestros familiares, y la mayoría confirmó que vendría. Incluso mi papá y su familia, pero todavía tenía algo que no le había dicho a papá. Quería que él me llevara al altar. A pesar de todo lo que había pasado, seguía siendo mi padre y las tradiciones me importaban. Esperaba que mi boda fuera una oportunidad para reconectarnos, para sanar algunas heridas del pasado. Así que planeé sorprenderlo con la noticia un mes antes de la boda, y pedirle que me llevara al altar. Y eso hice. Pero no sabía que mi papá y mi hermanastra me iban a dar una sorpresa a mí. Llamé a papá y empecé preguntándole cómo estaba. Me dijo que estaba muy contento porque sus hijas se iban a casar. Pensé que había escuchado mal, así que le pregunté qué quería decir con eso, y lo que me dijo me dejó helada. Lily también se iba a casar. Pero esa no era la noticia que me impactó. Se iba a casar el mismo día que yo. Me quedé sin palabras porque, ¿cómo podía mi propio padre estar de acuerdo con esto? ¿Y por qué Lily me haría esto cuando sabía que me iba a casar ese día? Yo había elegido la fecha con 5 meses de anticipación, y de alguna manera ella también decidió casarse el mismo día. Seré honesta, aunque sentía celos de Lily cuando era adolescente, nunca la culpé de nada. Pero en ese momento sentí que todo este tiempo ella había estado intentando quitarme a mi padre y ser el centro de atención. Le pregunté a papá si estaba bien con que hubiera 2 bodas el mismo día, y simplemente me dijo que Lily había conocido al amor de su vida hace un mes, y no quería esperar para casarse. Y como su padre, iba a apoyarla. Tratando de no pensar en eso, le pregunté a papá si vendría a mi boda porque quería que me llevara al altar. Pero entonces vino el siguiente golpe. Lily también le había pedido que la llevara al altar, y mi papá había dicho que sí. Estaba furiosa. ¿Por qué estaba haciendo esto? Nunca le hice daño a Lily y siempre fui amable con ella. Era obvio que ella no sentía lo mismo por mí. Podría haber ignorado todo esto, pero no podía ignorar lo poco que le importaba todo esto a mi padre. Pensó que podía salirse con la suya con otra disculpa vacía. Solo le dije, papá, estoy cansada de que siempre me decepciones y espero que esta sea la última vez que hablemos. Antes de que pudiera decir algo más, colgué. Cuando llegó el día de mi boda, ya me había resignado a que mi papá y algunos otros familiares no estarían. Como Lily también los había invitado a muchos, decidí que no dejaría que esto arruinara mi día especial, y que lo disfrutaría con el resto de mi familia y amigos. Además, mi padrastro se enteró de lo que pasó con mi papá, y se ofreció a llevarme al altar si yo quería. No podría haber estado más feliz y agradecida de tener una figura paterna que sí se preocupara por mí. Mi padrastro y yo no pudimos pasar mucho tiempo juntos cuando se unió a nuestra familia porque yo estaba casi siempre en la universidad, pero siempre fue amable conmigo y me llamaba de vez en cuando para ver cómo estaba. Así que por fin todo parecía estar saliendo bien. Llegó el día de la boda. Estaba muy emocionada y un poco nerviosa por todo. Por suerte, mamá y mi padrastro se habían encargado de todo. El día iba perfectamente hasta que dejó de serlo. Como 2 horas antes de la ceremonia, mi papá apareció de la nada. Estaba ocupada arreglándome con mis damas de honor, pero él insistió en que teníamos que hablar. Estaba molesta pero decidí escucharlo. Tan pronto como entró al cuarto, corrió a abrazarme y empezó a decirme lo linda que me veía, pero se notaba que no era para eso que había venido. Así que le pedí que fuera al grano, y entonces vino otra noticia impactante. Al parecer, a último momento, Lily había decidido que sería mejor si su padre biológico la llevaba al altar. Cuando papá trató de discutir sobre estos cambios de último minuto, ella le dijo con sarcasmo que debería estar agradecido de que todavía estuviera invitado a la boda. Papá, siendo papá, empezó a enumerar todo lo que había hecho por ella hasta ahora, y Lily no era de las que aguantaban esa actitud. Así que quería que se fuera lo antes posible porque no quería problemas por su culpa. Escuchando todo esto, me dio un poco de pena mi papá porque le había dado todo a Lily y ahora no estaba invitado a ser parte de su día especial. Pero al mismo tiempo, una pequeña parte de mí sintió algo de satisfacción. Era como si mi papá por fin estuviera sintiendo lo que se siente cuando alguien que te importa te ignora. De todas formas, consolé a papá lo mejor que pude, y le dije que era bienvenido a mi boda, y que siempre tendríamos un lugar para él. Se animó inmediatamente y dijo que estaba feliz de que aún pudiera llevar a su hija al altar. Me quedé helada. ¿De dónde sacó esa idea? Rápidamente le expliqué que aunque podía venir a la ceremonia y a la fiesta después, mi padrastro iba a llevarme al altar. Ya lo habíamos planeado así. Definitivamente no le gustó escuchar eso.
Se levantó y empezó a gritar cosas como, ¿por qué mi padrastro haría eso cuando él estaba ahí? Le pedí que se calmara para que pudiéramos hablar como adultos, pero no le importó. Papá empezó a hacerme sentir culpable diciendo que sus 2 hijas lo estaban sacando de sus vidas. Cualquier otro día, yo también habría gritado con todas mis fuerzas, y le habría echado en cara todo lo que no había hecho por mí. Pero me mantuve tranquila porque estaba a punto de casarme, y no quería que él arruinara mi día feliz. Pero papá tenía otros planes. Salió corriendo del cuarto, y empezó a gritar el nombre de mi padrastro. Y antes de que me diera cuenta, mi padrastro escuchó el alboroto y vino a ver qué pasaba. En cuanto entró al cuarto, mi padre se le fue encima. La seguridad entró corriendo y separó a los 2 hombres. Stan, mi prometido, intervino y les dijo a los guardias que sacaran a papá del lugar. Estaba horrorizada. El único día de mi vida que pensé que podría ser sobre mí, rodeada de mis amigos y familia que me quieren, también fue arruinado. Mis damas de honor trataron de consolarme y me dijeron que volviera a arreglarme. Stan, siendo el mejor compañero del mundo, me dijo que si no me sentía con ánimos, él entendería. Pero habíamos puesto tanto esfuerzo en los preparativos que decidimos seguir adelante con la ceremonia. Y 1 hora después, estábamos casados y tuvimos una gran fiesta después. Aunque todo salió bien al final, estuve un poco distraída todo el tiempo. Pero aún así hicimos lo mejor que pudimos. Nada más importaba ahora excepto que estaba felizmente casada. Unas semanas después de la boda, decidí reunirme con mi papá. Una parte de mí quería cerrar este capítulo y la otra parte esperaba que pudiéramos salvar algo de nuestra relación rota. Quedamos de vernos en una cafetería tranquila. En cuanto lo vi, me di cuenta de que esto no iba a ser fácil. Las primeras palabras que dijo deberían haber sido lo siento, pero en vez de eso dijo, puedes ser rápida, cariño, ha surgido algo urgente. Y honestamente, ya me lo esperaba. Empecé explicándole todo, y diciéndole que estaba harta de sus juegos, y que mejor se preparara para lo que iba a decir. Le dije lo injusto que fue que no dijera nada cuando su hijastra decidió tener su boda el mismo día que la mía y lo mucho que me dolió que siempre pareciera poner a Lily por encima de mí. Le dije cómo su escena había arruinado el día con el que había soñado, y tuve que fingir estar bien por el bien de todos. No me guardé nada. Necesitaba que entendiera todo el daño que había causado con sus acciones, o mejor dicho, con su falta de acciones. Me escuchó en silencio, lo cual fue sorprendente, pero tan pronto como terminé, empezó con su manipulación emocional de siempre. Comenzó a hablar de lo difícil que era para él manejar 2 familias, cómo intentó hacer lo mejor posible para estar ahí para todos, y cómo se sentía poco valorado. Y luego vino lo peor. Dijo que pensaba que yo estaba siendo muy dura y que tal vez debería pensar en lo difícil que fueron las cosas para él y Lily, especialmente después de que ella decidiera a último momento que su padre biológico la llevara al altar. Era como si no hubiera entendido nada de lo que le dije. Incluso se atrevió a sugerir que yo estaba exagerando toda la situación, diciendo que mi boda no era lo único importante que pasaba ese día y que no era para tanto. Me quedé sin palabras. Era como si hubiera estado hablando con una pared todo este tiempo, y no hubiera entendido ni una sola palabra de lo que dije. Era como si mis sentimientos no importaran porque él estaba teniendo problemas para cumplir con sus compromisos. Me fui de esa reunión sintiéndome más confundida y lastimada que nunca. Así que les pregunto a ustedes para tener otra perspectiva, ¿soy yo la mala por estar molesta de que mi papá eligiera poner a su hijastra primero, no solo en mi día de boda, sino durante toda mi vida? Siento que tengo razón en estar molesta, pero la forma en que él dio vuelta a la situación me hace dudar de mí misma. Siempre he tratado de entender y perdonar, pero esto se siente como la gota que colmó el vaso. No quiero sacarlo completamente de mi vida, pero tampoco puedo seguir dejando que me lastime con sus acciones. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo pongo límites sin romper la relación para siempre? Agradecería cualquier consejo o si alguien ha pasado por algo parecido. Actualización 1. Han pasado un par de semanas desde que escribí mi historia, y quiero contarles lo que ha pasado. El fin de semana pasado, me encontré con mi papá en una reunión familiar sin esperarlo. Aunque dudé al principio, decidí quedarme e intentar mantener la calma. Desafortunadamente, las cosas se pusieron incómodas muy rápido. Durante el evento, mi papá empezó a hacer comentarios que sonaban como críticas disimuladas sobre mis decisiones de vida. No paraba de hablar sobre la importancia de los valores familiares tradicionales, lo que parecía una indirecta hacia mis decisiones. La cosa empeoró cuando mencionó como de pasada lo triste que era que yo hubiera elegido que cualquier hombre me llevara al altar en mi boda en vez de él. La forma en que lo dijo sugería que yo había arruinado un momento familiar especial a propósito, tratando de echarme la culpa a mí. Durante toda la reunión, mi papá, actuando como un narcisista típico, siguió haciendo comentarios que hacían parecer que mis experiencias y decisiones no eran importantes.
Hablaba de los valores familiares de una manera que parecía dirigida a mí, como si mis decisiones fueran contra estos valores. Aunque intenté cambiar la conversación a temas más neutrales, él siempre volvía a estos temas delicados. Era obvio que mi papá estaba más interesado en imponer su idea de cómo deberían ser las cosas, que en tratar de entender mi punto de vista. Sus comentarios y actitudes solo crearon un ambiente tenso. Lo que más me molestó fue que ni siquiera era nuestra fiesta, y podía ver cómo mis parientes nos juzgaban. Al final, tuve que irme antes de lo planeado porque no aguantaba que todos me juzgaran. Además, ya no podía soportar más la presión constante y las indirectas de mi papá, necesitaba salir de ahí. Ahora que he tenido tiempo para pensar, me doy cuenta de que papá no está cambiando nada. Este encuentro solo me ha confirmado que mi papá está más interesado en mantener su versión de la historia que en entenderme o apoyarme. Algo que he notado de papá es que siempre tiene sus arranques emocionales frente a mucha gente para crear una escena. No le interesa tener una conversación o resolver las cosas, solo quiere avergonzarme. Cada vez es más claro que él no ve nada malo en lo que hace, y no tiene idea de cómo me ha hecho sentir todos estos años. Estoy empezando a entender que necesito concentrarme en mi propio bienestar y felicidad, aunque definitivamente no es fácil. Estoy muy agradecida por el apoyo que he recibido aquí en Reddit. Su apoyo significa muchísimo. Me está ayudando a manejar estas situaciones difíciles y a decidir qué hacer después. Mientras tanto, me encantaría recibir más consejos de ustedes. Actualización 2. Hola a todos, tengo otra actualización que me ha dejado sin palabras. Hace poco me encontré con una prima que fue a la boda de Lily, y lo que me contó me dejó impactada. Durante nuestra conversación, mi prima mencionó algo sobre la boda de Lily que me sorprendió completamente. Al parecer, Lily había sido muy clara sobre por qué eligió la fecha de su boda, revelando que escogió la misma fecha que mi boda a propósito. No fue una coincidencia ni un error. Fue, según las propias palabras de Lily, una jugada para demostrar poder. Según mi prima, Lily presumió abiertamente de esta decisión en su boda. Les dijo a los invitados que eligió la misma fecha para asegurar su lugar en la familia. Quería que todos recordaran su gran día, aunque eso significara opacar el mío. Y aparentemente, tenía sus razones. Les dijo a todos que yo siempre había estado celosa de ella, y que frecuentemente discutía con papá y su mamá sobre ella. Como ya conté en mi historia, sí, estuve celosa de ella por un tiempo, pero nunca la culpé ni discutí con mi madrastra por nada. Incluso en mis peores momentos, fui lo suficientemente madura para no odiarla. La única persona que culpé por mi dolor fue papá, porque él fue quien eligió abandonarme. Y hablando de papá, Lily también dijo muchas cosas sobre él. Les dijo a las personas en la fiesta que él quería arruinar su día porque nunca la quiso realmente como su hija. Solo la cuidó porque quería el dinero de su madre. Nunca estuvo ahí cuando ella lo necesitaba y estaba ocupado atendiendo a su exesposa e hija. Y lo que más me sorprendió fue, ¿cómo podía mi madrastra escuchar todo esto? Cuando ella sabía la verdad. Era una mujer muy amable cuando yo era niña, pero a estas alturas, parece que realmente no conozco a nadie. Mi prima escuchó a Lily hablando de esto con algunas de sus damas de honor, se estaban riendo de cómo reaccioné al conflicto de fechas, diciendo que yo estaba siendo dramática. Parece que les pareció divertido verme angustiada por la situación. Esto explica muchas cosas. Ahora entiendo por qué hubo tanta resistencia cuando expresé mis preocupaciones sobre el conflicto de fechas al principio. Creo que ella planeó pedirle a papá que la llevara al altar para que él siguiera su juego. Pero cuando supo que no lo necesitaba, lo desechó como basura. En su momento, me dijeron que era pura coincidencia y que cambiar la fecha sería muy difícil. Ahora está claro que todo esto era parte del plan calculado de Lily. Quisiera poder sentir lástima por papá, pero esto es solo su karma alcanzándolo. He estado pensando en otras situaciones que podrían tener más sentido ahora que sé esto. Hubo varias veces en las que Lily parecía hacer cosas a propósito para superarme o llamar la atención en eventos familiares. En su momento, pensé que eran coincidencias o malentendidos. Por ejemplo, no pudo haber sido casualidad que ella tuviera una crisis mientras yo estaba en cirugía. Cada vez que pasaba algo importante en mi vida, de alguna manera Lily también tenía algo pasando. Ahora estoy viendo un patrón que no había notado antes. Al mismo tiempo, también pienso en cómo reaccionaron mis parientes a esto. ¿Todos los que fueron a la boda de Lily me ven como la mala? La verdad no sé qué hacer. Una parte de mí quiere enfrentar a Lily por esto y señalar su comportamiento, pero otra parte se pregunta si vale la pena el esfuerzo emocional dados sus comportamientos anteriores. Estoy pensando en hablar con otros miembros de la familia para ver si saben de esta situación. Sin embargo, dudo en crear más drama familiar o que me vean como alguien que está causando problemas.
Por ahora, he decidido alejarme de las reuniones familiares. He rechazado las próximas invitaciones, diciendo que tengo compromisos de trabajo. Esto me ha dado el espacio que necesito para procesar todo y pensar en qué hacer después. También he empezado a ver a un terapeuta para que me ayude a manejar estas dinámicas familiares tan complicadas. Ha sido útil tener a alguien neutral con quien hablar de estas cosas y aprender estrategias para poner límites saludables. Mirando hacia adelante, no sé cómo será mi relación con Lily y el resto de la familia. Sé que necesito priorizar mi salud mental, aunque eso signifique alejarme más de ellos. Estoy agradecida con esta comunidad de Reddit y el apoyo que me han mostrado durante todo esto. Sus perspectivas y consejos han sido muy valiosos mientras manejo esta situación tan difícil. Les seguiré contando cómo van las cosas. Gracias por escuchar y por ser un apoyo mientras trabajo en todo esto. No sé qué duele más, que Lily se haya esforzado tanto en ir contra mí toda su vida, o que mi papá ni siquiera una vez haya podido ver a través de su fachada. Esta revelación me ha hecho reevaluar toda mi relación con ambos. Estoy muy agradecida por el apoyo y la validación que he recibido de todos ustedes. Es reconfortante saber que no estoy exagerando y que mis sentimientos son válidos. Así que muchas gracias a todos. Actualización 3. Hola a todos. Estoy de vuelta con lo que probablemente será mi última actualización por un tiempo. He tomado algunos pasos importantes para manejar la situación con mi papá y Lily, y quería compartirlos con ustedes. Después de todo lo que ha pasado, mi esposo sugirió que nos tomáramos unas pequeñas vacaciones para aclarar nuestras mentes. Durante este tiempo, realmente pensé sobre toda la situación y tomé algunas decisiones difíciles. Con el apoyo de amigos y esta increíble comunidad de Reddit, decidí que era hora de poner algunos límites firmes. La semana pasada, quedé de verme con mi papá en su casa. Fui con un plan claro y decidida a poner todo sobre la mesa. Le conté sobre cómo sus acciones, o muchas veces su falta de acciones, me han lastimado profundamente a lo largo de los años. Específicamente hablé de su comportamiento reciente alrededor de las bodas, y dejé claro que era inaceptable. Como esperaba, mi papá no lo tomó bien al principio. Trató de dar vuelta a la situación, acusándome de ser poco razonable y diciendo que yo era quien estaba destruyendo a la familia por guardar rencores. Pero esta vez, no cedí. Me mantuve firme y le dije directamente que si no escuchaba lo que tenía que decir, corría el riesgo de perderme para siempre. La conversación fue intensa y duró horas. Revivimos viejas discusiones y sacamos a la luz años de problemas sin resolver, y esta vez, no esperé para escuchar su versión porque eso es lo que había estado pasando hasta ahora, y este iba a ser mi momento. En cuanto a Lily, he decidido cortar todo contacto con ella. Se ha vuelto dolorosamente claro que ella no me ve como familia, y no tiene problema en lastimarme para conseguir lo que quiere. Le expliqué esto a mi papá también, dejándole claro que no iría a ningún evento familiar donde ella estuviera presente. No entré en muchos detalles sobre lo que he escuchado que Lily dice sobre mi papá porque él solo lo habría visto como que yo estaba hablando mal de ella. Me sentí un poco decepcionada de mi madrastra porque solía verla como una figura materna, pero con todos cambiando de lado, ya no me sorprende nada. Esta decisión no ha sido fácil y sé que podría costarme mi relación con otros miembros de la familia. Algunos podrían creer la versión de Lily de las cosas o ponerse de su lado por conveniencia, pero he llegado a un punto donde estoy bien con eso. Si voy a perder familia por mentiras y manipulación, que así sea. Mi salud mental y bienestar tienen que ser lo primero. De ahora en adelante, me estoy concentrando en construir un ambiente positivo y de apoyo con mi esposo y las personas que realmente se preocupan por mí. He empezado a contactar a viejos amigos que había descuidado, e incluso me uní a un club local de lectura para conocer gente nueva. Quiero expresar mi más profunda gratitud a todos ustedes aquí en Reddit. Sus consejos, apoyo y, a veces, amor duro han sido una luz guía durante este tiempo increíblemente difícil. Me han ayudado a encontrar la fuerza para defenderme y priorizar mi propia felicidad. Gracias a todos nuevamente. Puede que no actualice tan seguido, pero sepan que su apoyo ha hecho una diferencia enorme en mi vida. Les deseo lo mejor a todos.